Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo video dentro de nuestro canal donde vamos a empezar, Dios mediante, una nueva serie que yo la he bautizado como Problemas Jurídicos Fundamentales. Dentro de la página legal que está abajo, la información abajo, ustedes pueden encontrar el curso de Conceptos Jurídicos Fundamentales. Son 8 temporadas, 52 videos y unos videos complementarios. Claro, esa serie es para personas que no saben de derecho, que quieren estudiar derecho pero no están seguras si van a estudiar, eh, personas que están estudiando derecho y quieren complementar, o personas que quieren reforzar sus conceptos básicos de derecho. Por eso se llama Conceptos Jurídicos Fundamentales. Son 8 temporadas, 52 videos, lo pueden encontrar, la información la pueden encontrar abajo. El curso es completamente gratis, no se da ningún diploma, o sea, el que haga el curso no va a salir abogado. Está también la nueva serie A New Law for a New Humanity. Son 9 videos. Pues ojalá no me retiren ningún video. Pero pues ahí está, por lo menos por ahora está completa la serie. Son 9 videos sobre temas como el transhumanismo, la inteligencia artificial, el nuevo orden mundial, el nuevo orden económico mundial y el derecho. O sea, es como muy hacia futuro lo que puede suceder con el derecho y los nuevos avances. Esta serie yo he querido que sea esta serie de problemas jurídicos fundamentales, que espero que sea en su primera temporada sea de 4 videos, eh, tentativamente. Tiene que ver con problemas jurídicos ya más, digamos, más específicos, ¿sí? ¿Se requiere tener un conocimiento un poco ya más profundo del derecho? Probablemente sí, pero yo pienso que los estudiantes de derecho pueden ver estos videos y los pueden entender. Ya toca tener unos conocimientos de derecho un poco más altos, sí, aunque yo trato de hacer esto pedagógico incluso para personas que no sean abogadas o personas que hasta ahora estén estudiando en el mundo del derecho, que vayan a entrar al mundo del derecho. Bueno, el primer video que vamos a dedicar de esta nueva serie, tentativamente serían 4 videos, aunque uno no sabe pues qué pueda suceder. Es sobre el tema del derecho sancionatorio. ¿Qué es el derecho sancionatorio? En las facultades de derecho se enseña el derecho penal, ¿no es cierto? Pero el derecho penal es un tipo de derecho sancionatorio. Entonces alguien preguntaría, bueno, entonces fuera del derecho penal, ¿hay otro derecho sancionatorio o hay otros tipos de derecho sancionatorio? Sí, eso lo vimos un poco en el video de qué es un delito, donde vimos que el derecho penal tiene una característica de ser un derecho punitivo. O sea, digamos la primera naturaleza del derecho penal. El derecho penal nació netamente como un derecho punitivo, un derecho de castigo, que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? Y pues hoy en día los delitos no tienen, y las penas, digamos, aunque hay un célebre libro que se llama así, de los delitos y las penas, no tiene que ver específicamente con el tema del castigo, sino hoy se buscan otro tipo de fines con respecto al derecho penal. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿El derecho penal es el único derecho sancionatorio? La respuesta es no. Hay otros tipos de derecho sancionatorio. Y aquí es donde ya vamos a tomar problemas jurídicos específicos para, como yo siempre he dicho, aquí hago preguntas pero no doy respuestas en principio, porque alguien diría, bueno, ¿cómo así? Hace preguntas, pero entonces no me sirve porque bonito es una definición clara sobre un tema determinado. Bueno, entonces, ¿hay otros tipos de derecho sancionatorio fuera del derecho penal? O sea, derecho de castigo, derecho punitivo. La respuesta es sí. Lo que pasa es que el derecho penal, como lo vimos en el video de la 8ª temporada del curso de conceptos jurídicos, es un derecho, es el derecho más drástico porque son los castigos más drásticos porque buscan proteger los bienes jurídicos tutelados más preciados por la sociedad: la vida, la democracia, la propiedad privada, la libertad, la intimidad, el patrimonio. Ese derecho penal, por eso es tan drástico, por eso impone los castigos más fuertes: pena de prisión. Si hay un delito de homicidio puede llegar a cadena perpetua. En algunos países hay pena de muerte. En Colombia no hay cadena perpetua ni pena de muerte, pero
pues la pena de cárcel es de varios años, ¿sí? Pueden haber otros castigos, pero digamos que son los castigos más fuertes, más drásticos, son los que impone el derecho penal, ¿cierto? Precisamente por ese motivo. Pero hay otros derechos sancionatorios que también protegen unos bienes jurídicos, pero de otra forma y con otro objetivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el derecho sancionatorio de la administración. El derecho sancionatorio de la administración es, o tiene que ver, con que las normas jurídicas en el derecho administrativo le otorgan facultades a las autoridades administrativas para imponer sanciones, para castigar sobre unos determinados temas. Les voy a poner el tema más fácil que uno enseña cuando ve este tema. Por ejemplo, el código de tránsito. Por ejemplo, si usted se pasa un semáforo en rojo, le imponen una multa, ¿sí? Eso es derecho sancionatorio. No es derecho penal, que era lo que veíamos en el video del que es un delito. ¿Es una sanción? Claro, que usted le impongan una multa es una sanción, pero no es una sanción penalizable, o sea, no es un delito. Pero sí es una sanción porque usted está infringiendo una norma administrativa que es, usted está infringiendo el código de tránsito. El código de tránsito dice que si usted se pasa un semáforo en rojo, usted le imponen, pues en su carro, ¿no? Usted le imponen una multa, ¿no es cierto? ¿Quién impone la multa? Un agente de tránsito. La multa no la está imponiendo, o el castigo no lo está imponiendo un juez o un fiscal, lo está imponiendo una autoridad administrativa. Entonces, por ejemplo, el código de tránsito es un tipo de derecho sancionatorio. Por ejemplo, el derecho sancionatorio de las entidades regulatorias, por ejemplo, de las superintendencias en Colombia, de la entidad regulatoria bancaria, de la entidad regulatoria de industria y comercio, de la entidad regulatoria de puertos, de sociedades. Ellos regulan una serie de actividades y tienen unas normas, digamos, administrativas, sancionatorias, de tal forma que si el administrado rompe esas reglas, esas autoridades regulatorias le imponen un castigo. Ese castigo es generalmente pues una multa o una sanción que puede ir, por ejemplo, el cierre del establecimiento en el caso del comercio, o puede ser, por ejemplo, congelar productos, decomisar productos. Pero pues no van a llevar a la persona a la cárcel porque no es un delito, ¿sí? Los delitos son aquellas conductas descritas en el Código Penal. El derecho sancionatorio, entonces, es un derecho punitivo, pero no es derecho penal. Si ven ustedes, ¿quién impone esas sanciones? Una autoridad administrativa. Entonces, un servidor público investido de facultad sancionatoria es el que impone la sanción, ¿no es cierto? Eso es el derecho sancionatorio. Entonces, el derecho penal es un derecho sancionatorio, es un derecho punitivo, pero hay otros derechos sancionatorios, ¿sí? Por ejemplo, el derecho sancionatorio de la administración. Alguien me dice, ¿hay otro tipo de derecho sancionatorio? Sí, claro. Por ejemplo, el derecho disciplinario. El derecho disciplinario, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es el que está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, digamos, es quien investiga y regula la conducta de los servidores públicos. Y si ellos cometen una falta, un código disciplinario, pues se les investiga y se les impone una sanción desde el punto de vista disciplinario. ¿Eso es un derecho sancionatorio? Sí. Lo mismo el Código Fiscal. Si un servidor público comete una falta en el manejo de los recursos públicos, lo va a juzgar la Contraloría con base en un código fiscal, en un derecho fiscal. Entonces, hay diferentes derechos sancionatorios. Está el derecho penal, regulado por el Código Penal. Están los derechos sancionatorios, por ejemplo, el derecho sancionatorio de tránsito, por llamarlo de alguna forma, o el derecho sancionatorio de la administración, que es el que está en cabeza de las autoridades regulatorias de la rama ejecutiva. Pero hay otras ramas del poder público, por ejemplo en Colombia, otros órganos del poder público que no están en la rama ejecutiva, pero que tienen poder sancionatorio, como la Procuraduría General de la Nación, como la Contraloría General de la República. ¿Entienden eso? Ahora bien, ¿cuál es el problema jurídico? ¿Sí? Ahora bien, yo quiero que estos videos no se extiendan mucho. Por eso, ¿cuál es el problema jurídico acá? Si las normas del debido proceso en materia penal se aplican a el resto del derecho sancionatorio. Esa es una discusión.
Claro, entonces ahí tenemos que acudir a la Constitución que habla del debido proceso. Pero lo que se ha entendido es que esas normas del debido proceso que aparecen en el artículo 29 de la Constitución, en el caso de Colombia, están referidas al derecho penal y no a todo el derecho, sancionatorio. Por ejemplo, la doble instancia. La doble instancia es un principio del derecho penal, es un principio del humanismo del derecho penal, que haya doble instancia. ¿Sí? Que usted pueda ser juzgado por un juez en primera instancia y por otro juez en segunda instancia. Bueno, hay un principio más sofisticado que es el de la doble conformidad, es que si hay una pena condenatoria, haya una segunda instancia que confirme esa condena. Bueno, pero eso ya es un tema de derecho penal. En el caso de la doble instancia, se discute si debe haber doble instancia en materia sancionatoria. ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, en el caso del tránsito, pues no. El que pone la sanción es el agente de tránsito y ya, él no tiene doble instancia. ¿Sí? Usted puede reponer, digamos, la sanción que le impone el agente de tránsito, hay un recurso de reposición ante otra autoridad administrativa, pero en últimas, bueno, aunque la reposición se interpone ante la misma autoridad, sería una apelación, o sea, ese funcionario realmente es superior del agente de tránsito, no. Lo que pasa es que es una reposición, pero con respecto a funcionarios, digamos, de la misma categoría. Prácticamente no existe ese recurso porque prácticamente lo terminan confirmando, ¿no es cierto? Aunque usted puede pelear, digamos, esa sanción de tránsito es peleable, pero yo no me quiero meter en eso, ¿sí? Si eso es una apelación, si eso es una reposición, probablemente sería como una especie como una revisión, ¿sí? Porque no es un funcionario superior, sino es un mismo funcionario de la misma categoría, o sea, no es superior del agente de tránsito, pero puede revisar la sanción, digamos, llamémoslo de esa manera. O sea, la sanción es revisable. No existe doble instancia realmente, no existe doble instancia como principio, por ejemplo, en el derecho sancionatorio. Si usted a una autoridad le impone una sanción, ya usted tiene que cumplirla, una multa, hay reposición y chao. O sea, usted puede alegar que no está de acuerdo con la sanción y ya, ¿no es cierto? Pero entonces no se aplica la doble instancia al derecho penal. En el derecho penal también, por ejemplo, está el tema, en el caso de Colombia, por ejemplo, el principio del derecho acusatorio, ¿sí? Que una autoridad es la que investiga y otra autoridad es la que falla. En el derecho sancionatorio no existe eso, ¿sí? Aunque se ha venido adecuando a eso, se ha venido adecuando que exista una autoridad que investiga y otra que sancione. Por ejemplo, creo que en la Procuraduría se está implementando eso, pero ese no es el principio general del derecho sancionatorio. Entonces, ¿cuál es el problema jurídico? El problema jurídico es cuáles principios del derecho penal se aplican también al resto del derecho sancionatorio. Ahora bien, el derecho sancionatorio, sobre todo de la administración, obedece a unos fines diferentes del derecho penal, y es que el derecho sancionatorio de la administración especialmente obedece a la inmediatez. ¿Sí? Hay una actividad que se está realizando y la administración tiene que entrar ahí a prevenir una conducta que pueda afectar derechos de otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, que vengan unos alimentos contaminados que vayan a entrar, por ejemplo, al país, a Colombia, y entonces necesiten detener eso, congelarlo, decomisarlo, pues ellos, uno no se puede esperar un proceso de 10 años, toca hacerlo ya, inmediatamente. ¿Sí ven? En cambio, en derecho penal, pues un proceso puede durar mucho más tiempo hasta que hay una condena. Claro, obviamente en el derecho sancionatorio de la administración hay unas medidas preventivas y después viene un derecho sancionatorio. Pero, por ejemplo, en el caso de tránsito, pues cuando usted le ponen una multa, el proceso no demora 10 años, el proceso demora, si usted lo ve a un agente de tránsito, se pasa el semáforo en rojo, el agente le pone la multa. ¿Sí? Inmediatamente. ¿Cuánto dura el proceso? Lo que dure la gente haciendo el parte. ¿Sí? O el comparendo, como se llama en Colombia, o la multa. Entonces, para redondear, para no hacer muy largo este video, existe el derecho sancionatorio. Dentro del derecho sancionatorio está el derecho penal, o sea, como un derecho punitivo, un derecho de castigo. Se comete una falta, lo castigan, aunque no es el único objetivo del derecho penal. También está que es un derecho resarcitorio, de reparación, disuasorio, bueno, resocializador. Y existe otro derecho sancionatorio, por ejemplo, el derecho sancionatorio de la administración. Por ejemplo, la facultad sancionatoria de las superintendencias, de las agencias regulatorias de la rama ejecutiva.
está un derecho sancionatorio de entidades públicas que no pertenecen a la rama ejecutiva. La Procuraduría, que regula la conducta disciplinaria de los servidores públicos. Perdón, está la Contraloría, que regula la conducta en materia fiscal de los servidores públicos, o sea, el manejo del dinero. Entonces, ¿cuál es el problema jurídico? ¿Cuáles principios del derecho penal, del debido proceso del derecho penal, se aplican al derecho sancionatorio, al resto del derecho sancionatorio? Hay autores que piensan que sí, que efectivamente esas garantías se deberían aplicar a todo el derecho sancionatorio. Hay personas que piensan que el artículo 29 de la Constitución es un artículo que no solo está referido al derecho penal, sino está referido a todo el derecho sancionatorio, porque no hace distinción el artículo 29. Hay otros que piensan que no, que el derecho penal tiene unas garantías específicas en cuanto al debido proceso, pero que el derecho sancionatorio tiene otros principios. Esa es, digamos, la discusión que existe. Para las personas que están viendo este video, ¿cómo resolver el problema? Pues generalmente hay unas normas específicas. El Código Disciplinario tiene también un proceso, cómo se rige el proceso disciplinario. El Código Fiscal también. Entonces, lo que hay que mirar es cómo se rige cuáles son las normas específicas en concordancia con las normas que ha determinado la Corte Constitucional. En el caso de la Procuraduría, no solo la Corte Constitucional, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo mismo pasa con el derecho sancionatorio de la administración, ¿sí? Hay un proceso específico y pues regirse por ese proceso específico. Obviamente ya es un tema ya legislativo, en el sentido de que, bueno, apliquemos normas del debido proceso, del derecho penal, derecho sancionatorio. Pero ya eso es un tema ya del Congreso, de la facultad del Congreso. ¿Se entendieron más o menos? El derecho sancionatorio, entonces uno dice, ¿y para qué el derecho sancionatorio? Claro, se busca castigar no por castigar, sino pues para regular temas, por ejemplo, la economía, la actividad comercial, la actividad bancaria, el tema de la salud, de la regulación de los medicamentos, de los alimentos. Entonces, la ley le entrega esa competencia a la rama ejecutiva para controlar esas actividades, controlarla preventivamente a través de medidas preventivas e imponiendo castigos, pues para que la gente pues no lo vuelva a hacer, ¿no es cierto? Disuadir a los demás de que lo hagan y para proteger los derechos de las demás personas. Para eso existe el derecho sancionatorio, ¿sí? Entonces, pues está el derecho penal, pues que tiene toda una discusión grandísima sobre el derecho penal. Está el derecho sancionatorio de la administración y otros derechos sancionatorios como el derecho disciplinario, el derecho fiscal, ¿no es cierto? Hoy en día, bueno, y el Código de Tránsito, sí, por ejemplo, el Código de Tránsito, pues que también regula, que también es regulado o aplicado por entidades administrativas, por agentes de tránsito, ¿sí? Eso es como esa es la forma de entender uno lo que es el derecho sancionatorio fuera del derecho penal. No hay que mezclar las dos cosas, porque el derecho penal ya es un derecho sancionatorio, pero es un derecho sancionatorio mucho más drástico, porque aplica penas y castigos mucho más drásticos, porque regula bienes jurídicos tutelados y su objetivo es diferente al derecho de la administración. El derecho sancionatorio de la administración, el objetivo es la rapidez, el objetivo es la eficacia, controlar actividades ya, ahí mismo. En cambio, el derecho penal es como imponer castigos porque se pone en peligro bienes jurídicos tutelados que son los más importantes para la sociedad: la vida, la libertad, el patrimonio económico, la intimidad. Si alguien afrenta esos bienes, pues hay un castigo para disuadir a los demás que lo hagan. La persona va a la cárcel para que se resocialice y fuera eso para que repare el mal que hizo. ¿Ok? Espero hayan entendido el derecho sancionatorio, ¿sí? ¿Qué es el derecho sancionatorio? ¿No es cierto? No hay que entremezclarlo. Entonces, está el derecho sancionatorio, hay una parte del derecho sancionatorio que es el derecho penal, o derecho sancionatorio punitivo, que es el derecho penal, es un derecho sancionatorio, cuando se afrenta el Código Penal. Y hay otro tipo de derechos, como el derecho sancionatorio de la administración. Ahí, por ejemplo, ahí se podría incluir el Código de Tránsito. Y otro tipo de derecho sancionatorio de temas sanitarios, de temas de industria y comercio, de sociedades, de actividad bancaria y comercial. Y hay otro derecho sancionatorio, que es, por ejemplo, el derecho fiscal, el derecho disciplinario. Entonces, el problema jurídico es cuáles principios del debido proceso en materia penal se aplican a ese resto de derechos sancionatorios. ¿Se aplican todos los principios o solo algunos?
Hay unos autores que dicen que sí, que se aplica en todos los principios, otras personas piensan que no, porque es un derecho con una naturaleza diferente. Entonces hay que estudiar el tema, la legislación específica. Espero hayan entendido este video. Si no lo entendieron o no me hice entender, por favor me escriben. Entonces este es el primer video de nuestra nueva serie, Problemas Jurídicos Fundamentales, el derecho sancionatorio. El segundo video lo vamos a dedicar al tema de las acciones constitucionales. ¿Qué son las acciones constitucionales? Bueno, muchachos, un saludo, que estén muy bien, un abrazo para todos.